Bien, en referencia a un trabajo que se había formado que habían solicitado unos chicos para llevar a cabo una investigación referente a lo que era el ciberbullying. Primero, para empezar a hablar, tenemos que tratar de entender de qué se trata y qué es lo que es el ciberbullying. El ciberbullying, que en español normalmente se lo conoce como ciberacoso, es un tipo de acoso que se vale de los medios informáticos para el hostigamiento de una persona. La palabra por ahí, para que la podamos entender, está compuesta por un vocablo en inglés que es bullying, que se refiere al acoso e intimidación, y el prefijo ciber que está vinculado a lo que es la informática, ¿no? Como tal, lo que es el ciberbullying o el acoso supone una situación de hostigamiento, abuso y vejación sostenido y repetido a lo largo de una determinada línea de tiempo o un determinado tiempo a una persona por parte de un grupo de individuos. Normalmente este tipo de hostigamiento se suele dar en las escuelas. Existe obviamente una franja etaria, en la cual son las víctimas de este hostigamiento, ¿no? Por ahí, ¿qué es lo que tenemos que saber? Y lo que se refiere a nuestro país. En Argentina el ciberbullying no tiene mucha definición desde el punto de vista de lo que es el derecho penal, porque no existe una justicia penal juvenil que aborde esta temática. Sí, en el caso del ciberacoso, puntualmente los hostigamientos que pueden ocurrir a personas mayores de edad, desde las redes sociales, aplicaciones o juegos, ¿no? El ciberbullying no está comprendido desde la temática penal. La ley no la menciona específicamente, pero sí establece, mediante otro tipo de delitos, como por ejemplo las amenazas, sanciones específicas. En este sentido, estamos un poco atrás, ¿no?, de lo que sería hablar de lo que es penalmente sobre el bullying, porque tendríamos que tener o considerar otra pregunta. ¿Qué penalización hay en esta provincia? ¿No? Porque se pregunta, si bien es cierto, existe esta situación, o sea, en forma muy genérica, en un ámbito que no abarca sanciones específicas, existe la ley que protege al menor y que padece ciberbullying en Argentina, que es la ley 26091, o la ley de protección integral de datos de niños, niñas y adolescentes, que garantiza que los menores no se reciban y a su vez ni tengan tratos violentos, discriminatorios, intimidatorios o humillantes. En la ley lo que hace es ayudar a crear lo que se denominan mecanismos de abordaje para la convivencia y la disminución de la conflictividad social en el marco educativo de las escuelas, porque normalmente, como lo repetíamos, es un lugar donde normalmente se suele dar. Hay casos de este delito, digamos, en la provincia de Tucumán. No existe una estadística, y esto lo aclaro real, sobre los casos que existen en la provincia. Pero conforme a las consultas recibidas, nuestro equipo, existen muchos casos de esta modalidad en las escuelas primarias y secundarias en nuestra provincia, pero no en un nivel alto de la secundaria. Más bien se dan en los primeros años de la secundaria y en los últimos años de la escuela primaria, ¿no? Aunque normalmente, como yo lo manifestaba, hay una franja etaria. ¿Qué pasa si yo soy víctima, por ejemplo, de ciberbullying? ¿Cómo y dónde procedo para hacer la denuncia del delito? Al no abarcar sanciones específicas legalmente, a pesar de que existe la ley 26091 que les hablaba recién, la cual ayuda a crear mecanismos de abordaje para esta convivencia, ¿no?, y la disminución de esta conflictividad social en el marco educativo, es decir, que si mi hijo es víctima de esta modalidad en algún establecimiento escolar, yo debo poner aviso a las autoridades mismas. ¿Con qué objeto? Con que activen un protocolo que ha sido creado en esta ley para la disminución de la conflictividad social en ese entorno educativo. ¿Qué también tenemos que saber? Por ejemplo, las comisarías de nuestra localidad están preparadas, por ejemplo, para proceder a este tipo de casos. Yo la verdad que en esta cuestión desconozco la capacidad operativa de las dependencias policiales de la zona, ¿no? En este caso hablamos de la zona sur de la provincia. Es decir, ¿por qué? Porque desconozco si poseen personal que esté entrenado para hacer el abordaje de este tipo de situación. Obviamente que el personal policial puede actuar con un sentido común, un sentido de contener a la persona, pero no, desconozco si están entrenados para resolver este tipo de eventos, ¿no? Algunas veces un evento entre dos familias, dos padres, que quizás si no se lo aborda como corresponde, puede terminar de una manera errónea, ¿no? Y también que este personal tenga la información sobre esta situación. ¿Cómo afecta la víctima de este delito, en qué edades y en qué ámbito se produce? Bueno, yo lo decía hace minutos,
de que puede ocasionar lesiones físicas, porque esas son las consecuencias, problemas sociales, problemas emocionales, e incluso la muerte, porque hubo decisiones de niños que no fueron contenidos en su tiempo y ocasionó la muerte. Eh, Aquellos que son víctimas, obviamente, de una intimidación tienen un mayor riesgo de desarrollar problemas de salud mental, dolores de cabeza y problemas de adaptación en la escuela. Las edades afectadas en este rango estarían entre 11 a 13 años. Comúnmente se produce en el ámbito escolar, que creo que es donde comúnmente lo conocemos. Existe también una normativa para proceder en las escuelas y se cumplen esas expectativas. Bueno, casualmente hablábamos de que existe la normativa, la ley 26091, que habla de la protección y que garantiza que los menores no reciban tratos violentos, discriminatorios, intimidatorios o humillantes. En referencia, si cumple las expectativas, considero que sería importante, en este punto de vista, consultar con las autoridades educativas al respecto, porque son quienes de alguna manera están imponiendo esa ley en las distintas escuelas y será muy bueno conocer cuál es su punto de vista. También conocer si hay un organismo contralor que vele por el cumplimiento de dicha normativa y en el ámbito educativo. Estimo que el Estado, desde mi punto de vista, desde mi posición como presidente de Red Según Online, estimo que el Estado debe ser el que debe velar por el cumplimiento de esta normativa. Y las herramientas que tiene el Estado son a través del Ministerio y la Secretaría de Educación, porque esa ley fue creada para que exista de alguna manera un control dentro del ámbito de la fase educativa y que se aplique este trabajo en el cual sé por conocimiento que existen gabinetes y equipos de trabajo que abordan la situación tanto para la persona que hostiga y como a la persona que es hostigada. Entonces, en ese ámbito, ellos de alguna manera pueden darnos respuesta en esto, ¿no? Otra pregunta que había, ¿qué organismos de concientización y acompañamiento para padres, tutores, tanto para el hostigador y la víctima? Existen distintas ONG encargadas de concientizar a nivel provincial, nacional e internacional a los padres y tutores sobre esta problemática, ¿no? Asimismo, se poseen algunas denominadas buenas prácticas para la contención y manejo orientada al hostigador y a la víctima. ¿Qué quiere decir? Esto, el problema del ciberbullying, no es un tema local de acá de la provincia de Tucumán y tampoco es un problema que existe en Argentina. Es un problema que es global, existe en todo el mundo, el problema del ciberbullying, y más ahora que existen los medios tecnológicos que de alguna manera potencian esta situación o esta conducta violenta hacia otra persona, ¿no? Entonces existen lo que se denominan las buenas prácticas, que de alguna manera son situaciones que ya se han vivido en distintas organizaciones o establecimientos y estas metodologías han impactado en forma favorable a la convivencia dentro del ámbito escolar. Entonces es muy importante que se tenga en cuenta este tipo de acciones, ¿no? Que son las buenas prácticas. Otra pregunta que había era que cómo se produce legalmente en cuanto a la responsabilidad civil de los padres por los hechos que hagan los hijos. Bueno, en ese caso yo diría que deberíamos examinar la ley, la 26091, para tratar de dilucidar si existen castigos o responsabilidades civiles a los padres por los hechos, obviamente, que hagan los hijos, ya que esta normativa es la que aplica en el ámbito escolar. Yo más bien creo, desde mi punto de vista, que no debe existir un castigo ni una responsabilidad civil de los padres. Yo creo que, por el contrario, tanto el hostigador como el que es hostigado en ambos espacios familiares son víctimas. Por un lado, no sabemos, desconocemos por qué esa acción violenta que tiene ese niño, porque quizás ese niño puede estar siendo víctima también en un ámbito violento, y esa manera de descargar que tiene ese menor lo hace con alguien de su entorno, de su metro cuadrado. Y el niño que es víctima de este hecho, al tener ese acto violento, el cual desconoce, no está preparado porque en su casa no suelen actuar de esa manera, se ve superado, desbordado. Entonces, en ese caso, yo creo que todos son víctimas y todos debemos trabajar desde los distintos gabinetes psicológicos, de ayuda, contención, para tratar de salir adelante. O sea, no fijar un castigo, tratar de ver si existe una responsabilidad, más bien que si existe una responsabilidad que sea abordada desde el Estado para con la sociedad y para con el entorno del niño, que es el espacio escolar. Eh, ¿Qué recomiendo? ¿Qué recomendaría yo al público para mejorar esta situación? Puntualmente, lo que yo siempre aconsejo en las distintas charlas es que se haga un abordaje dentro de lo que es el ámbito familiar. O sea, charlarlo siempre en el ámbito familiar,
acompañarlo, obviamente, con el espacio escolar, sin olvidar que el Estado debe, a través de las pautas publicitarias también, enseñar y acompañar para contener y mejorar el espacio en el cual los niños sufren estas conductas. Es decir, tratar de alguna manera ser abarcativo en sus distintos multimediales, la cual tiene el Estado, para que esta situación o esta problemática sea analizada realmente y sea abordada por los papás, sea abordada por las instituciones escolares y de alguna manera puedan tener un buen fin, ¿no? Un buen camino. Otra pregunta, ¿con qué herramientas se cuentan las redes sociales para denunciar este tipo de acoso y hacer cesar dicha conducta? Existen muchísimas herramientas, y siempre lo digo, en las redes sociales actuales, ¿no? Ya que si consideramos de que una persona nos está agrediendo, se puede de alguna manera denunciar esta conducta en nuestra propia red social y cesar esta violencia. ¿Qué quiere decir? Hoy en día muchas de las redes sociales en las cuales nosotros las 24 horas interactuamos, tienen una opción en la cual si vos te sientes o los chicos se sienten que de alguna manera están o se sienten incómodos, están siendo vulnerados, se sienten violentados, pueden seleccionar el perfil que lo está hostigando o lo está haciendo poner mal y denunciar por spam, por ejemplo, pueden denunciarlo porque dijo un contenido inapropiado. O sea, existen un sinnúmero de herramientas en el cual muchas veces, y siempre lo digo, los papás, más allá de dar lo que es la seguridad física de nuestros niños, también le tenemos que dar la seguridad digital a ellos. Y la forma de darle, no es necesario ser un profesional, pero sí sentarse con ellos y tratar de interactuar y saber cuál es su mundo tecnológico y saber, por ejemplo, quién es su contacto, qué redes sociales tiene, cuál es el influencer que siguen. Yo ver qué contenido ese influencer está de alguna manera publicando para poder saber y conocer cómo voy a tratar con mi hijo. Otra pregunta, ¿en la provincia hay alguna ONG que se ocupe de esta problemática? A ver, es un tema bastante amplio. Yo creo que el mismo Estado se preocupa, y en este caso la Secretaría de Educación, y en nuestro país existen algunas ONG que son muy conocidas. En eso está el equipo ABA, que es una ONG que trata de lleno la problemática de lo que es el bullying, ¿no? Después tenemos otra que es Sin Fronteras, Bullying Sin Fronteras, que sería otra de las que se ocupa de esta problemática. Y bueno, y por último tenemos la cual yo estoy de alguna manera como fundador y presidente, que es Red Segura Online. Nosotros tenemos material y muchas veces los papás me consultan, me preguntan, y bueno, y siempre trato de tener ese trato de contener e informar, porque es la manera en la cual los papás deben saber cómo van a manejar a sus niños, en especial en esa etapa tan difícil que es la adolescencia, ¿no? Bueno, espero que haya servido el video y que sea de utilidad para los chicos que están haciendo este trabajo y que lo puedan realmente disfrutar y compartir con sus demás compañeros. Muchas gracias.